gente de Se Habla Español, estamos nuevamente aquí en esta nueva edición. En esta ocasión tendremos a Jesús Urdaneta, que nos va a estar hablando un poco sobre de política, porque este es el tema actual, ¿verdad? Porque hasta de aquí hasta noviembre, eso es lo que queda. Así que, mi gente, les presento a Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Bien, ustedes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Yo quise traer a Jesús porque él tiene una experiencia, ¿verdad? Él vivió en Venezuela, o es venezolano, y él vivió como que casi toda la transición esa del cambio político, ¿verdad? Desde como era antes de Chávez y luego, ¿verdad? Sí, Con Maduro. Así así que, mismo. ¿qué más que la voz de la experiencia, mi gente? Pues yo no puedo hablar, yo soy puertorriqueña, pero yo no puedo hablar de algo, ¿verdad? Que yo no lo viví. Así que es mejor que sea una persona que haya vivido y haya tenido esa experiencia para expresarles a ustedes. Así, mira, Jesús, en cortas palabras, ¿qué es el socialismo? Bueno, sería bastante complicado describirlo, inclusive las personas que se valen de la literatura socialista abogan por un tipo como el socialismo utópico o el socialismo marxista, y sin embargo todas las corrientes toman nada más lo que les conviene. Realmente quien lea, por ejemplo, acerca de Marx, por poner un ejemplo, se daría cuenta, se percataría de que todas las corrientes o tendencias que existen ahorita, movimientos, grupos, toman nomás lo que les conviene, no la toman en su totalidad. Exacto, y entonces yo estaba buscando en el diccionario lo que es socialismo, y mira qué diferencia de lo que se está llevando a cabo. Dice, es un sistema económico y político, es una teoría económica de la organización social. Cree que los medios para generar, trasladar e intercambiar riqueza deben ser propiedad o es bajo el control de los trabajadores. Se supone que los trabajadores, supuestamente, ¿verdad? Según el socialismo, tengan el control de todo, pero vemos que es todo lo contrario, es el gobierno el que acapara ese poder. Sí, lo que pasa es que básicamente, si te pones a más o menos analizar tanto la teoría como en la práctica en general en cada país en que se ha tratado de implementar, porque nunca se ha concretado como tal, podrías darte cuenta de que a la hora de ofrecer el socialismo, ellos ofrecen, o el comunismo, ellos ofrecen prácticamente tumbar toda la propiedad privada de la producción, exclusivamente de eso. O sea, ellos no tratan de meterse con la propiedad privada personal en un principio, por lo menos en la teoría, tratando de llevar la teoría. Ellos nomás tratan de abarcar todo lo que es la producción, lo que da algún tipo de dinero, de capital, de algún tipo de ganancia. Entonces, eso distribuirlo entre la población en general, entre los trabajadores, y que no haya, digamos, como lo llaman ellos, como lo mal llaman, un burgués que lo controle. Pero lo que pasa es que también, así como se puede hacer una subdivisión socioeconómica, también se puede hacer social. Hay personas que no es que sean burgueses porque nacieron así únicamente, porque fueron reyes, emperadores, duquesas o lo que sea. No, hay otros que nacieron, vienen desde abajo y desarrollaron el conocimiento y la capacidad de poder llegar a emprender y a lograr un imperio económico, un emporio, un negocio. Entonces, no es burgués porque él nació así, él llegó allí porque él quiso y él se preparó para ello. Exacto. Entonces, básicamente, el socialismo, el comunismo trata de decir, bueno, mira, no podemos permitir que la burguesía, quiero poner esto entre comillas porque es la terminología que utilizan ellos, no que utilizo yo, no la quiero hacer personal, que la burguesía no controle todos los mecanismos de producción. Ok, está bien, ¿y quién lo va a controlar? No, la población, no la población, ok, pero la población no puedes poner, si hay 1000 empleados, a 1000 jefes. No, ellos se unen en cooperativas, en grupos pequeños que se encargan de hacer fusiones y hacer enlaces y así como comunidad van creciendo. Ok, pero ¿quién controla al final? No, todo pasa a ser descentralizado en la teoría, pero es centralizado porque el gobierno es quien tiene, o sea, es a través de los organismos del gobierno, a través de los organismos del Estado, que se va a poder entonces controlar eso, porque todo tiene que tener un control, así como una orquesta musical tiene un director, así como cualquier empresa tiene un manager, siempre un supervisor, tiene que haber alguien que orqueste. Entonces, ya en ese momento es cuando tú dices, ok, pero solamente me está sustituyendo al ciudadano burgués, como lo llamas tú, que yo lo llamaría simplemente como un emprendedor o un empresario, o una persona que llegó allí por sus propios méritos o por desarrollar la capacidad de poder llegar a ser alguien no de la clase laboral, sino de la clase que es propietaria de su negocio. Entonces, tú me dices que va a dejar de ser de ellos para ser del Estado, y según el Estado va a ser mía también. Pero al final yo voy a ser un trabajador del Estado más. Simplemente eso. Entonces, bueno, básicamente así. Sí, muchas personas de aquí de Estados Unidos comparan el socialismo y ellos piensan en esta utopía que Sweden, Norway, and Finland, and Denmark
tienen un sistema político social y que es el sueño de mucha gente. Pero me puse a estudiar sobre el sistema de ellos y realmente no es socialismo. Es, ¿cómo decir? Tienen un libre mercado, ¿verdad? Y ellos, sí, de esas riquezas, porque nunca le quitan las propiedades privadas, nunca le quitan el derecho a tener propiedad privada, simplemente le aumentan los taxes. Y entonces, desde antes de tener ese sistema, aún ellos eran prósperos. Así que no bueno, es algo, pero ¿verdad? pero es que, ojo, inclusive en el sistema marxista, él indica que la manera de poder facilitarle a la población lo necesario para poder emprender cada negocio, para poder manejar cada sector de la producción, es a través de los taxes, porque, o sea, tú puedes ofrecer lo que sea, pero ¿dónde va a salir ese dinero? Porque en el capitalismo, digamos que es un ciclo, es un sistema que ya está hecho y da vueltas. Y, por ejemplo, el jardinero trabaja en jardinería todos los días para poder ir de vacaciones y pagar un hotel. Y el que trabaja de housekeeping en un hotel, pues trabaja todos los días para poder pagar el servicio de jardinería de su casa. Y el de mesonero trabaja sirviendo todos los días en un restaurante para poder de repente ir a un parque. Pero el que trabaja en un parque de entretenimiento trabaja todos los días para poder ir a comer y poder inclusive hacer que le sirva un mesonero. Entonces, es un sistema que da vueltas por sí solo, pero en el socialismo tú ofreces, pero a la hora del té yo quiero que me digas de dónde va a salir. Porque a lo que se te acaben las reservas, a lo que se te acabe todo lo que tú vas a utilizar, o todos esos fondos que vas a utilizar para poder costear todo lo que estás ofreciendo, entonces vamos a caer en una etapa o en un estado en el que no vamos a tener, ya no es ni lo que tenemos ahorita, ni lo que teníamos antes, sino nada. Entonces, pero es por lo que te digo, que mucha gente comparan con supuestamente el socialismo supuesto de el área nórdica, ¿verdad? Que suelen eso. Ellos no tienen socialismo. Ellos sí se basan de los taxes, pero nunca el empresario se le quita su propiedad privada. Al contrario de estos países que vemos que dicen que son socialistas, ¿verdad? Dicen que son socialistas, pero le quitan al empresario el derecho, ¿verdad?, de producir, le quitan la propiedad privada. Sí, cada vez se va controlando más, o sea, el Estado va ejerciendo un control cada vez más marcial sobre la propiedad privada comercial. Más que todo eso es lo que se basa, porque ellos dicen que los mecanismos de producción no pueden estar centralizados en una parte o en un sector privado. Y digo, pero al final de cuentas tú llamas público a un sector privado que se basa en una cúpula gubernamental que prácticamente va a estar allí por la eternidad. Exacto. Entonces, sí. Es lo mismo, solamente es un traslado, es un traspaso, pero sigue siendo lo mismo. O sea, el trabajador no tenía acceso cuando tenía un jefe privado o particular, pero tampoco va a tener acceso cuando tenga un jefe que sea del Estado. Exacto, y a veces hasta menos. Sí, exacto. O sea, tienen menos. O sea la teoría es muy amplia y cada quien la puede interpretar como mejor guste y puede defender o argumentar como mejor le parezca. Pero al final de cuentas eso es interpretación. Pero si nos vamos a lo literal, tanto en la teoría, pues en la teoría podemos hablar mucho y construir castillos. Pero en la práctica, en la parte humana, al lidiar con ciudadanos, con personas distintas, Marx o el socialismo siempre trata de igualar las clases sociales, valga la redundancia, ¿no? Pero es que en el capitalismo esas clases sociales se subdividen es por la economía. ¿Por qué? Porque si tú trabajas duro y te empeñas y visualizas y desarrollas tu conocimiento, tu discernimiento, tu capacidad para poder llegar a emprender, armar, construir un negocio, bueno, tú vas a llegar a un punto en que tú vas a comer en mejores sitios, tú vas a tener mejores viajes, vas a vivir con más lujos, vas a tener, bueno, vas a gastar dinero en lo que te lo mereces. quieras. Te lo mereces. Sí, pero las personas que no tienen la capacidad de llegar a eso, pues tampoco pueden ser responsabilidades lo que sí la tuvieron. O sea, exacto. Lamentablemente hay muchas historias, por más de que sean pequeñas o que sean menos la cantidad, de muchas personas emprendedoras que empezaron literalmente desde abajo, sin absolutamente nada, y han logrado hacer muy grandes. Entonces, no puedes hacer como fórmula matemática que, bueno, no, pero estadísticamente la mayoría no es eso es un sector particular. Bueno, porque obviamente las personas que logran abarcar todo lo necesario para poder llegar a algo, pues son limitadas, pues. El común denominador no quiere sacrificarse tanto para lograr algo, así es sencillo. Exacto. No es el que, ¿verdad? Como el que vaya a la universidad y estudia todos los días, amanece, como aquel que se va a pariciar a hacer fiesta y entonces quiere pasar el examen gratis. Sí.
Así Y sin dice Gloria. embargo, y sin embargo, hay muchas personas que no han pisado una universidad, muchas personas que han sido inclusive Exacto. analfabetas o ignorantes y han tenido ideas y las han desarrollado de maneras que hoy en día son parte de la historia y pueden ser ejemplares en esta conversación. Sí, sí, exacto. Es que, como yo le dije en la otra ocasión a otros entrevistados, que aquí hubo un caso de una niña en Estados Unidos de 9 años que sus papás se fueron a la bancarrota. Ella Ujú, creó algo de diseño de moda y la niña es ujú. multimillonaria ahora. O sea, hay oportunidades. Sí. Ahora la gente por el YouTube se hacen. Conocí los otros días a un señor, a un muchacho puertorriqueño, que su Ujú. hijo de 9 años gana $2,000 mensuales a través de YouTube. Es cuestión de creatividad y esfuerzo, ¿verdad que sí? Es algo, ¿verdad? Exactamente. Que uno Deja de, no lo cree. deja de trabajar 8 horas al día por trabajar las 24. Son Mm, muchos aspectos, no es solamente ir, digamos, como se dice coloquialmente, o en la jerga coloquial, ponchar, o sea, sino que la persona trabaja día y noche en visualizar, en planear, en orientar hacia dónde va a ir, en el paso a paso para poder lograr lo que quiere. exacto. Así es, yo sigo a una señora que se llama Gloria Álvarez, que es de Guatemala. Ella es escritora y presentadora de radio y televisión. Ella dice que el socialismo siempre espera a un mesías, a alguien que haga cumplir ese socialismo, pero nunca se da. Y siempre en el siglo XXI también volvemos a caer en eso. Pensamos que es la solución, pero no lo es, porque está la corrupción, está lo que es la parte humana, en el cual no se sabe, ¿verdad?, si ese ser humano va a cumplir con esa cabalidad. Bueno, ese básicamente fue el problema en el caso particular de Venezuela. Uh-huh. Sí, Exacto. más que Y todo. más que todo, la parte humana. Así que, bueno, y en Cuba también pasó lo mismo, porque Fidel Castro cuando llegó para hacerle un golpe de Estado a Batista, él le prometió que nunca iba a ser comunista, que nunca le iba a hacer lo que el otro le hizo, pero sin embargo le gustó el poder, tan pronto llegó allí, que es lo que hizo, se quedó ahí para toda la eternidad, hasta que Sí, murió. Así que es algo, ¿verdad?, yeah. del humano, el deseo de poder. Ujú. Eh, ¿Alguna diferencia entre el socialismo por votación y el socialismo por imposición? Yo no sé si tú puedes entender lo que quiero Sí, decirte. sí, lo que pasa es que acuérdate que en el socialismo como tal, como disculpa, al final todos los poderes recaen sobre el Estado, o digamos la cúpula de esto, son los reyes, los emperadores, como en el feudalismo, pero aquí lo enmascaran y dicen que son los representantes o la voz del gobierno, del pueblo. Eh, el gobierno como él tiene todos los poderes, entre esos tiene los sistemas electorales de alguna Uh-huh. manera siempre van a ser manipulados y van a buscar la manera, inclusive en el Congreso, de permanecer, de postergarse indefinidamente en el poder. Ok, Poco a poco, disimuladamente, camuflajeadamente, pero es el fin. ok. Y entonces, ¿tú crees que el socialismo de Cuba y Venezuela ha sido, como dice, parte del problema de que los venezolanos y cubanos quieran salir de sus países? Bueno, es la razón principal porque lo que pasa es que yo no puedo señalar exactamente quiénes sí, quiénes no, pero a nivel Uh-huh. estadístico, la mayoría, te voy a hacer un resumen en el caso de Venezuela. En el momento que llega una nueva tendencia o corriente política, después que venía prácticamente sustituyéndose o alternándose o prácticamente un partido era durante uno o dos periodos y después pasaba el mando a otro partido y en eso estuvieron años. Uh-huh. Cuando llega una nueva tendencia desconocida, trajo muchas ofertas. Obviamente era un cambio que todo el mundo sentía que se necesitaba. Cuando llega ese, ese régimen, vamos a ponerlo, esa oferta de Uh-huh. nuevo sistema político, viene con muchas regalías. O sea, una persona que estaba acostumbrada a llevar la vida exactamente en un sistema tal cual como el de acá, sin ninguna Uh-huh. diferencia, Uh-huh. vienen de repente y te ofrecen. Te voy a poner los 5 ejemplos que se me vengan fugazmente a la mente. Mira, vas a tener una tarjeta que se va a llamar Cestatique o bono alimenticio, en la cual tú vas a poder obtener una ganancia económica que te va a alcanzar para tu alimentación y la de tu familia, y eso va a ser separado de las horas que te paguen en tu trabajo. Ya tú decías, no voy a pagar de mi dinero comida, no voy a Uh-huh. gastar en un supermercado. Después te dicen, número 2, todo lo que son servicios, telefonía, electricidad, internet, ¿qué otra te puedo nombrar así? Agua. Todo eso va a pasar a ser controlado por el Estado en nombre del pueblo y va a ser subsidiado prácticamente. Tú dices, bueno, ya me voy a ahorrar 4 recibos.
o el gobierno me va a reconocer gran parte de eso. No, perfecto, ya me estoy ahorrando mucho, esto es una maravilla. Número 3, vamos a crear leyes como la ley de política habitacional u otros nombres socialistas que le ponen a cada uno para que adquieras vehículos y puedas entonces prácticamente tener un carro y una casa y pagarla en no sé cuántos años, pero el gobierno va a reconocer prácticamente el 70% del costo de esas dos propiedades. Tú dices, Dios mío, o sea, prácticamente el sueldo va a ser libre. Exacto. Después te dicen, número 4, le voy a decir 5, número 4. Bueno, mira, vamos a intervenir todas las universidades privadas y nos vamos a encargar de que cupos vayan también a la sociedad menos privilegiada o la que menos tiene acceso, las de colegios públicos, a ir a una universidad y vamos a controlar eso. Tú dices, Dios mío, y los que no entren porque el gobierno así lo determine o lo preseleccione, pues entonces le vamos a dar una beca para que estudie igual. Dios mío, también la universidad, ya son, oh, wow. Y por último te dicen, y te vamos a dar unos dólares anuales a precio preferencial, básicamente casi que regalado, para que tú puedas viajar. Tú nomás vas a comprar un pasaje y vas a poder vacacionar tú y tu familia, inclusive para tus hijos como menores de edad, te vamos a dar también un porcentaje. Estamos hablando más o menos de 5,000, así empezó, después pasó a 3,000 y así, dólares, y por cada menor 500, tu esposa, tú, 2 niños, estás hablando de 10,000, 11,000 dólares para vacacionar a un precio preferencial que era básicamente menos de un tercio del valor actual en ese momento. Ya te dije 5 y te voy a dar un bonus track, que es básicamente lo de la gasolina, una regalía, literalmente regalada. Entonces, cuando tú veías todo eso, tú decías, Dios mío, esto va a ser un paraíso. Y lo fue. Ojo, y lo fue. ¿Cuánto tiempo fue así un paraíso? No sé, 5 años. Pero resulta que cuando todo se empezó a cambiar, todos nos preguntábamos entonces, nunca en el pasado nos cuestionamos acerca de dónde estaba saliendo todo ese dinero. Y entonces ahora el gobierno prácticamente no fue socialismo, fue populismo. Él solamente se fue a lo que las masas querían. Que las masas querían era trabajar menos, tener más cosas subsidiadas, tener menos gastos, tener más dinero libre, tener más capacidad de ahorro, tener más disfrute, más entretenimiento. Y eso es populismo. Y al final, cuando te vienes a dar cuenta, ya había una escasez, o sea, no había nada, no había ni para... Ahora, la empresa de electricidad no tenía ni para un camión. La empresa de agua tenía todas las tuberías, todas las represas inactivas. ¿Y qué pasó con el petróleo? Porque ustedes eran ricos en petróleo. Bueno, realmente el que no trabajó dentro del gobierno como tal en esa plataforma puede tener conocimientos superficiales, pero yo creo que ninguno que no haya estado adentro puede tener conocimientos tan profundos de lo que se hizo allí, pero hoy en día aparece empresa bielorrusa venezolana, PDVSA, wow. y había inclusive intercambios, había temporadas en las que tú veías motos, carros, todo chino. Yo trabajé durante 5 años en el sistema de emergencias de allá, en el 171, que hoy en día es BEN 911, igual que acá 911, y llegó un año en que las unidades eran chinas, los ventiladores mecánicos eran chinos, los desfibriladores eran chinos, todo era fabricado chino, cuando en el pasado nada era así, todo era básicamente de otra categoría u otra calidad. Y de repente todo se volvió así y nos dimos cuenta que al final solamente era intercambios por petróleo a 10 años con una tasa de interés súper baja, yo me imagino que no sé, al 1%, solamente por crear diplomacia o relaciones internacionales por beneficio, porque sabían que al final de cuentas esto iba a explotar. Y así fue con Rusia, como los aviones o los radares o los helicópteros. O sea, digamos que eran equipos, armamentos o digamos aviones o equipos bélicos que eran de la Guerra Fría. Y entonces eran vendidos a Venezuela por petróleo digamos a plazo y a un interés bajo, solamente para crear relaciones diplomáticas, y al final de cuentas lo único que sufrimos todo eso fuimos nosotros, y por eso hay tantas familias separadas hoy en día venezolanas debido a eso. Ok, o sea que ellos estaban buscando las relaciones con los otros países para sentirse protegidos, sentirse aliados.
Y es lo que hoy en día el respaldo que básicamente guardan. Son otras naciones que solamente tienen intereses económicos en Venezuela. Wow. Y entonces, ¿cuándo que a ustedes los ciudadanos empezaron a perder el derecho de libre expresión? ¿Cuándo fue que ustedes empezaron a notar que perdieron ese derecho? Bueno, hubo un punto en el que todos los organismos gubernamentales eran prácticamente intervenidos y dependían y tu cargo dependía más que todo del hecho de pertenecer al partido gubernamental, al partido político del gobierno. Básicamente te preguntaban si votaste, te investigaban por quién votaste, tenías que ir, tu campaña tenía que ser a favor de ellos, te hacían ir a marchas, a concentraciones del partido. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un punto en que allí empieza el problema para cuando uno era empleado de un gobierno. Yo era empleado de la gobernación del estado donde yo residía, que era opositora, pero eventualmente fue cambiada del gobierno a oficialista, del partido oficialista, del gobierno actual, y yo seguía en mi cargo, pero el problema era que empezaba la presión, la persecución, y eso le pasó a todo el mundo allá, a todo el mundo que tenía un cargo de repente cuando el periodo gubernamental era de un gobernante, valga la redundancia, opositor, y entonces eventualmente cambió a un oficialista, empezaba la persecución, te cambiaban el horario, te forzaban a ir a marchas, te hacían llenar planillas en el que tú tenías que buscar gente que estuviera fuera del gobierno, y cuando tú te negabas, empezaba la amenaza. Y allí es cuando empiezas a perder la libertad de expresión, cuando dices, o sea, es que tienes que estar con el gobierno obligado. Exacto. Si no, puede pasar cualquier cosa. O sea, hasta te pueden detener, te pueden arruinar la vida. Y existen ahorita muchos casos de gente que estamos personas que estamos en el extranjero, que a veces tratamos de hacer alguna expresión alusiva en contra del gobierno actual, y entonces a los familiares que están allá, a quien buscan para entonces tratar de cerrarnos las puertas y decir, vas a seguir. Si tú sigues así, le va a pasar algo a ella. Y siempre tienen una manera de presionar, porque todo el poder se centra en ellos, inclusive los organismos de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Orden Público, las policías, todo. O sea, no hay modo, tienes que pensar igual que ellos. No puedes pensar diferente porque te buscas un problema. Puedes pensar diferente siempre cuando te lo guardes. Exacto, sí. No puedes expresarlo. Sí, mira, en Estados Unidos no tenemos la Cámara del Senado y el Congreso. Venezuela tenía cuerpo legislativo antes de que, ¿sabes?, este poder llegara, al de Chávez específicamente. Sí, pero es que básicamente la Constitución te dice que debe ser imparcial. La Fuerza Armada Nacional, el sistema legislativo, el Poder Judicial, el sistema electoral, todos deben ser imparciales. Pero entonces cuando tú veías, los directores de esos organismos eran personas que eran del gobierno desde el principio y que solamente se han ido rotando. Ah, bueno, fuiste director de la Cámara, ahora de Comercio, un ejemplo, ahora vas a ser diputado del Congreso, y ahora pasó este periodo, ahora vas a ser concejal, y ahora vas a ser alcalde, y después vas a ser ministro de Finanzas, y después ministro de Educación, y ahora, y en ese plan, vas a ser vicepresidente. Cuando empiezas a ver la rotación, solamente te das cuenta de que todos los poderes están en personas que son parciales, o sea, parciales del gobierno, o sea, y inclusive el lema o el grito de guerra de la Guardia Nacional es patria, socialismo, muerto, o muerte, venceremos, o sea, todo a favor del gobierno. Entonces dice, bueno, pero ajá, ¿cómo es esto? O sea, es totalmente en contra de la Constitución. Ok, exacto, pero ¿cómo logró este tipo de sistema invadir esos cuerpos legislativos? Bueno, comprándolos. No, eso fue, yo me acuerdo que el primer paso a eso fue el ofrecer a cambiar la Constitución. Yo me acuerdo de eso, fue un referéndum, y era básicamente el gobierno ofrecía un lema o vendía un lema divulgando no volverán, no volveremos a la Cuarta República, no volveremos a lo que éramos antes, ahora esto es del pueblo, esto no va a volver nunca a ser de la burguesía y todo eso. Y entonces, pero ya allí el sistema electoral estaba prácticamente intervenido por ellos. Nunca nadie va a poder saber hasta dónde llegó la corrupción para que de ahí para adelante todas las elecciones fueran ganadas en favor de ellos. Hubo una hace unos años que ganó la oposición, que fue la mayoría en el Congreso, pero entonces, menos de un año después, hicieron un Congreso paralelo.
que era de ellos, y entonces básicamente todo lo que los ganadores o los que estaban realmente formal, los que habían ganado el puesto, los que estaban allí decidían, después los otros refutaban. Entonces, básicamente era un juego. Era como doble de gobierno entonces. Pero una burla. Pobrecito. Entonces, estos cuerpos legislativos fue que, como tú dijiste, que hubo otro gobierno a espalda, una sombra que seguía ahí. Y entonces llegó un momento que estos que eran reales se corrompieron también. No, ellos simplemente perdieron el poder, empezaron, todos los que se querían expresar libremente terminaron presos, los que no tuvieron que huir, hubo un momento en que o sea, se establecieron en Colombia y desde allá querían gobernar, pero, o sea, si te pones a analizar, es algo absurdo. Cómo el Congreso de Venezuela va a estar en Colombia y el Poder Judicial va a estar desde Colombia. Entonces, básicamente, todos los que se lo pusieron al gobierno terminaron siendo perseguidos políticos. Y hoy en día han ido perdiendo todo tipo de poder, porque el problema es que el común denominador, en Venezuela vemos 30 millones de habitantes, si no me equivoco, y hemos salido, no sé, 5 millones, pero quedan allá 25 millones, y esos 25 millones están reprimidos. Entonces es muy fácil desde aquí decir, álzate, sal a la calle, di lo que sea, pero cuando sales a la calle y te matan, o te meten preso, el que está aquí, el que dijo aquí que salieran, no va a hacer nada. Entonces es muy difícil, no tiene que ponerse en el lugar de las personas que no han tenido la oportunidad de salir. Y aparte está tu familia que está allá. Sí, estas personas están maniatadas y no es fácil expresarse libre o abiertamente en contra, porque inclusive lo han hecho hasta personas con cierto reconocimiento, famosos, o inclusive en el medio político o musical, y siempre le cierran las puertas o le cancelan el pasaporte o les cancelan los papeles, quedan varados en otros países sin nada. O sea, no es fácil oponérsele. Porque ellos se apoderaron de las Fuerzas Armadas, o sea. Inclusive hay casos como el de Oscar Pérez, que terminó muerto. Hay casos como el diputado que está preso, que inclusive hay videos donde él se evacuó cuando le hicieron confesar porque de la tortura que le hicieron. Y hay tantos ejemplos, hay personas acá, como te dije, del medio musical o artístico, en el que se hacían burla o se oponían al gobierno, y a uno lo dejaron para en Argentina, cuando fue a salir del país tiene el pasaporte cancelado, el otro a la hermana en Venezuela la metieron presa y le dijeron, si sigues con eso, vamos a ver qué le ha pasado a tu hermana. Entonces siempre buscan la manera de cerrarte las puertas, ¿no? Es una situación bien difícil, o sea, que yo he visto, por lo menos en los medios, ¿verdad?, cómo el pueblo de Venezuela ha tratado de levantarse, ¿verdad?, en contra del gobierno y cómo los tratan. Había un joven. Sí, el problema disculpa te interrumpa, pero es que el problema de esto es que o sea, en un principio mucho fuimos por desconocimiento. No sabíamos que iba a terminar así, no somos analistas políticos ni nada por el estilo. Pero llega un punto en que la cosa se pone tan complicada que tú te pones a ver que muchos recurrieron a todas esas regalías y beneficios que daba el gobierno para beneficio propio. Y entonces cuando empezó a haber la escasez, porque, mira, muchos venezolanos, digamos, no se atreven a hablar al respecto, pero en Venezuela el sistema económico es el chanchullo, la maraña, la vuelta, como se dice coloquialmente, vulgarmente, de jerga coloquial, pues. Y allá, cuando de repente vino alguien y se dio cuenta de que la gasolina estaba a un precio que era prácticamente regalado en Colombia, se compró una camioneta, le puso 6 tanques de gasolina y entonces la llenaba todos los días y vendía la gasolina en Colombia. Entonces, básicamente, una gasolina que no costaba ni $1, vendías un tanque en $60 en Colombia y estabas haciendo al día, imagínate, no sé, $360 haciendo nada. Y después así era con la comida. Venía el gobierno y aparte que te daba el bono alimenticio, también subsidiaba la canasta básica. Entonces, cuando ibas al supermercado, los precios eran extremadamente bajos, y entonces venía alguien con mucho dinero, compraba la gandola completa y montaba una tiendita enfrente del supermercado donde lo vendía al cuádruple. Entonces, básicamente, cuando llegaban los organismos de seguridad, los compraba a ellos también. Entonces, empezó a hacerse un emporio ilegal, y así sucesivamente pasó también con las vacaciones. Te daban una cantidad
de dinero, de alguna manera, para que pudieras vacacionar, y cuando la gente viajaba, no gastaba ni la mitad, se devolvía con todo lo que le quedó, y entonces empezó a haber una moneda paralela a la vez. Entonces, básicamente todo se desestabilizó. Ahí es donde yo digo que el socialismo, en teoría, puede ser muy atractivo, pero en la vida real, cuando lo quieres materializar, es muy difícil que lo logres concretar, porque la persona, el ser humano, va a querer siempre beneficiarse más y más y más en lo personal, y no va a querer que todos sean iguales. Entonces, ahí es cuando empezó también todo a desestabilizarse, a derrumbarse, porque entonces tampoco había quien le implantara un castigo o impusiera una ley a las personas que estaban haciendo eso. Entonces la escasez se volvió, y ahorita hay personas en Venezuela que tienen muchísimo dinero y siguen haciendo negocios de esa manera. Entonces, por eso no es solamente ya el gobierno, no es solamente ya el partido que está, porque a la hora del té hay personas que tienen 20 años de edad y nomás han crecido viendo este sistema. Y es imposible que es muy difícil ahorita tratar de transculturizarlos a ellos para que entonces aprendan otro sistema en el que trabajando se pueden lograr las cosas, porque de verdad están acostumbrados a buscarle siempre la vuelta para beneficiarse más, pero de una manera que al final de cuentas no es legal. Exacto, sí, es que nosotros lo vemos aquí en Estados Unidos, que aunque no vivimos en un socialismo, pero sí hay cosas, ¿verdad?, sociales que el gobierno, con ayudas, con personas de bajos recursos, como son el welfare, los españoles dicen los cupones, las casas housing bajo el sistema de 8, y se ha visto pues mujeres que no dicen que están con su compañero para pagar menos, se ha visto igual en los cupones de alimentos, en los welfare, y entonces vas a la cita y tú ves estas mujeres con uñas súper largas, con peinados que valen $700, y tú dices, Dios mío, yo que trabajo tanto y tengo este celular que bendito sea Dios, ¿verdad? Y ellas tienen unos super celulares. Lamentablemente esto pasa, y yo siempre he dicho que estos sistemas de ayuda deben ser para darte un empujoncito, ¿verdad?, en los momentos difíciles, a los ancianos que no pueden trabajar, personas incapacitadas, ¿verdad?, o un momento dado en la vida que te incapacite, porque yo misma, cuando sufrí de cáncer, esto fue de mucha ayuda para nosotros como familia. Pero lamentablemente, como tú dices, hay personas que es difícil volver a cambiar su mente, se han acostumbrado a ese sistema. Mira, exacto. Jesús, gracias por el tiempo que tú nos diste y nos regalaste para informar un poco más a nuestro público, ¿verdad?, para que se enteren, porque vuelvo y digo, no es lo mismo vivirlo que decirlo. Gracias. Así que espero... Gracias. Sí, no, básicamente lo que puedo decir al final es que los venezolanos, o no sé, los cubanos, les ha tocado o nos ha tocado vivir en una selva en la que sobrevive el más apto, y cuando vinimos a estos países empezamos a aprender nuevamente, los que tuvimos la oportunidad, y pudimos entonces ver la manera bien de hacer las cosas, pero dignificarse no es tan fácil, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Hay muchos venezolanos que hubiesen querido venir y no tienen la oportunidad. Entonces, no es tan sencillo simplemente enfrentársele, pero lo que sí le puedo decir a todas las personas acerca de esto de la política es que cuando te sientas a conversar de política, decir tu situación no es hablar de política, es hablar de tu situación personal. Exacto. Yo escucho muchas personas a veces argumentando, llegan a discutir por política, y realmente ninguno de los dos, disculpen, ese es el perrito, o sea, libertad de expresión. Entonces, no lo puedo mandar a callar. No se preocupe. Entonces, básicamente, cuando muchas personas, de alguna manera, llegan a discutir por política, ellas empiezan a argumentar acerca de su situación personal. No, en mi caso, yo prefiero regalías porque como yo voy a llegar a pagar una universidad para mi hijo si yo lo que soy es un asalariado. O dice otro, no, yo no quiero este sistema de gobierno porque yo tengo una empresa y si ese sistema de gobierno se implementa, yo voy a quedar sin nada, me van a intervenir, prácticamente voy a perder todo lo que he hecho, lo que he logrado. Esa es tu situación personal. Aquí lo que importa es pensar en el haber, o sea, en el todo, y entender que sea lo que sea que te ofrezcan, tienes que preguntarte, perfecto, yo lo acepto, yo lo quiero, pero ¿de dónde va a salir? Porque yo no quiero que dentro de 4 o 5 años yo no tenga ya nada, para nada. Escuchar los experimentados. Tiene que haber un plan para poder cumplir con esas promesas. Un plan tangible.
viable, o sea, de verdad palpable. Sí. Y una gente que sea seria y honesta. Exacto, es otra cosa, porque también el gobernante no es el que va a estar en todos los cargos, va a tener personas subordinadas encargadas de cada uno de los ámbitos y no se sabe cuánto pueden robar o desviar fondos y va a ser, a la final puede ser mucho peor. Entonces hay que tener mucho cuidado al hablar de política, no es hablar de situación personal. Exacto, pero siempre me gusta llevar a la gente que han vivido lo que es el socialismo para que tengan idea, ¿verdad?, de cómo fue el proceso, especialmente en esta entrevista. Ahí ustedes van escuchando, ¿verdad?, todo lo que él pasó, todo lo que él vivió. O sea, yo no lo puedo decir, soy puertorriqueña, pero él sí lo vivió. Y pues, yo no sé, yo entrevisté a una de las muchachas venezolanas y me decía, mira, que los cubanos nos advertían y nosotros no le hacíamos caso. Así que hay que escuchar a la voz de experiencia, mi gente, no se deje engañar y esté pendiente a todo. Y como dice él, pregúntese de dónde van a salir las cosas. Gracias, Jesús, nuevamente. Así que mi gente de Jacksonville, sí, ya nos veremos en otra edición. Hasta luego. Si vas a comenzar un negocio propio o tienes una pequeña o mediana empresa, CW Advertising Agency es para ti. Contamos con servicios de imprenta y diseño gráfico, desde logos, tarjetas personales, brochuras, flyers, banners y mucho más. Y si quieres impactar a tu comunidad de una manera audiovisual, contamos con spots publicitarios. Para más información, comunícate con nosotros, CW Advertising Agency, al 904-416-6060 o al 904-235-3727. CW Advertising Agency, publicidad total para tu negocio.